Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver muy brevemente cómo resolver el ejercicio de las cuentas de ahorros que dejamos en la videoclase anterior. Así que sin más preámbulos, comencemos. El ejercicio tenía como enunciado crear una pequeña aplicación de escritorio que permita gestionar las transacciones de n cuentas de ahorros, es decir, de 0 o muchas cuentas de ahorros. Por lo anterior, el programa debe permitir crear n cuentas de ahorros, ingresar dinero a una cuenta de ahorros en específico, retirar dinero de una cuenta de ahorros en específico, ver el saldo disponible y además debe permitir ver el historial de transacciones, es decir, mostrar uno a uno los ingresos y retiros de la cuenta con fecha y hora. Por lo tanto, para el buen desarrollo del ejercicio, realice los siguientes ítems. El primero es los diagramas de clases UML correspondientes para este ejercicio. El segundo es el diseño de la interfaz gráfica de usuario que sea intuitiva y de fácil manejo para el usuario. Y por último, el código correspondiente para que el programa ejecute la tarea correctamente. Entonces, teniendo en cuenta estos tres ítems, vamos a empezar a mostrarlos y a explicarlos. Entonces, primero tenemos el diagrama de clases. Lo voy a explicar muy rápidamente porque ya nosotros en esta parte del curso ya debemos comprender un diagrama de estos porque lo expliqué en videoclases anteriores. Entonces no voy a entrar a profundidad, sino que voy a explicarlo muy rápidamente. Entonces tenemos este diagrama de clases que lo componen tres clases: la clase cliente, la clase cuenta ahorro y la clase banco. Esta última es la clase principal o la clase que nos va a permitir conectar el código que representa al mundo del problema, es decir, el código que va a resolver los requisitos del problema con la interfaz gráfica de usuario. Entonces tenemos la clase cliente con sus atributos, nombres, número de identificación, dirección y teléfono, todos de tipo de dato string. No coloco métodos porque los métodos de esta clase son los métodos get y set. Ya sabemos que es un método get y set, así que no voy a entrar a profundizar en ello. Tenemos la clase cuenta ahorros, que es la que nos va a permitir realizar individualmente o la que nos va a permitir representar individualmente una cuenta de ahorro. Entonces esta clase tiene como atributos un número de cuenta que es de tipo de dato entero, un saldo. Tenemos dos campos que son el historial de ingresos y el historial de retiros. Estos dos campos son los que nos van a permitir ver el historial de ingresos y retiros cuando estemos manipulando la interfaz. Ambos campos van a ser una lista de datos string. Ya sabemos que es una lista y para qué se utiliza. Entonces, explicado ya los campos o los campos principales, vamos a explicar este campo que es el campo cliente. Recordemos que cuando una clase contiene un campo con el tipo de dato de otra clase, en este caso este campo cliente es de tipo de la clase cliente, no se va a colocar directamente en el cuadro de la clase, sino que se representa como una asociación. En este caso una asociación de 1 a 1, porque una cuenta de ahorros solamente puede tener asociado un solo cliente. Es por ello que la asociación es de 1 a 1. Ya explicado los atributos, pasemos a los métodos. Tenemos los métodos ingresar dinero, retirar dinero y ver el saldo de la cuenta. Estos tres métodos son los que nos van a permitir realizar las transacciones de esa cuenta de ahorros, como lo son ingresar dinero, retirar dinero y ver el saldo disponible. Los dos primeros van a recibir un parámetro llamado valor, que va a ser de tipo de dato double, y se van a encargar de ingresar dinero o de aumentar el valor del atributo saldo o de disminuirlo.
Y el método getSaldoCuenta nos va a permitir obtener el valor que se encuentra almacenado en ese atributo. Entonces estos serían los atributos y métodos de la clase cuenta ahorro. Pasemos a la clase principal, que sería la clase banco, que tiene como atributos principales el número de sucursal y el nombre de la sucursal. El número de sucursal va a ser de tipo entero y el nombre de la sucursal va a ser de tipo de datos string. Va a tener otro campo que lo representamos por medio de esta asociación. Aquí se me pasó colocarle el nombre, pero le podemos colocar como atributo, porque ahora lo vamos a ver en el código. Se va a llamar cuentas ahorros en plural, porque un banco puede gestionar de 0 a muchas cuentas de ahorros. Entonces es por ello que la asociación es de 1 y de 0 a muchos, porque un banco puede gestionar de 0 a muchas cuentas de ahorros. Ya explicada la asociación de esta clase, de la clase banco con la clase cuenta ahorros, pasemos a los métodos. Tenemos los métodos crear cuenta ahorros, que nos va a permitir añadir una cuenta de ahorros a esta lista que vamos a crear, que es la de la asociación. Entonces va a recibir como parámetro la cuenta de ahorro que se va a agregar a la lista y el saldo inicial con el que se va a crear esa cuenta. Eso por el lado del método crear cuenta ahorros. Del resto, los métodos que les estoy señalando aquí en pantalla son los que nos van a permitir manipular n cuentas de ahorros, es decir, nos van a permitir realizar las transacciones de una cuenta de ahorros en específico. Pero para ello, estos tres métodos, ingresar dinero cuenta, retirar dinero cuenta y getSaldoCuenta, van a depender, en algunos casos, ya se los voy a mostrar en el código, de estos dos métodos, getIndiceCuenta y getCuenta. Este método getIndiceCuenta lo que nos permite es obtener el índice en la lista de una cuenta de ahorros, es decir, le pasamos como parámetro o como argumento el número de cuenta que deseamos obtener el índice, y este método se va a encargar de devolverlo o de retornarlo. En el caso del segundo, getCuenta, nos va a permitir retornar un objeto de tipo cuenta ahorros, pasándole como argumento o como parámetro el número de cuenta. Entonces, con este método lo que hacemos es retornar un objeto de tipo cuenta ahorros teniendo en cuenta el número de esa cuenta de ahorros. Del resto, el método ingresar dinero cuenta se le va a agregar como parámetro el número de cuenta de ahorros a la cual se le va a ingresar el dinero o se le va a retirar el dinero o de la cual se desea ver el saldo disponible. Entonces esta sería la explicación del diagrama de clases UML de las clases que componen el mundo del problema. Veamos ahora el diseño de la interfaz. Aquí tenemos un formulario que se divide en tres partes. Tenemos tres group box, donde el primero agrupa los componentes que nos van a permitir crear una cuenta de ahorros. Tenemos una serie de text box que representan los argumentos de los constructores de la clase cliente y cuenta ahorros, como son los nombres del cliente, el número de identificación, la dirección, el teléfono y el saldo inicial con el que se va a crear la cuenta. Entonces, ya ingresado todos los valores en esos text box, presionamos en el botón crear cuenta y automáticamente se va a agregar esa cuenta de ahorros creada a el banco o a la lista de ese banco. Esto en el caso del primer group box. En el caso del segundo, agrupa una serie de botones que nos van a permitir realizar las transacciones a una cuenta de ahorros en específico, teniendo en cuenta que la cuenta debe estar creada con anterioridad. Entonces el botón ingresar dinero nos va a permitir ingresar dinero a la cuenta. El botón retirar dinero nos va a permitir retirarlo. El botón ver saldo disponible nos va a permitir ver
el valor disponible de esa cuenta o el saldo disponible de esa cuenta, y el botón ver detalle transacciones, al presionarlo deben aparecer detalladamente en estos leads box que tenemos en el último group box. Nos van a permitir ver tanto los ingresos como los retiros que se realizaron al presionar estos dos botones, ingresar dinero y retirar dinero. Entonces, ya he explicado los dos primeros ítems, vamos a aplicar ahora muy rápidamente el código que hace funcionar esta interfaz gráfica de usuario. Así que sin más preámbulos, situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio, aquí tenemos el diseño del formulario, que es el mismo que les mostraba en la presentación. Tenemos una serie de text box en el primer contenedor, que será el contenedor crear cuenta. Ya les coloqué sus valores correspondientes en la propiedad name, como lo podemos ver aquí: txt nombres, txt num id, txt dirección, teléfono y saldo inicial. De igual forma con los botones, vamos a ubicarnos acá: btn nuevo y btn crear cuenta. En el caso de los botones de las transacciones, también le coloqué sus valores correspondientes a la propiedad name y a los leads box. Aquí podemos ver el valor que le coloqué en la propiedad name, y teniendo en cuenta ya esta parte, vamos a ver el código que están en cada uno de estos botones, que son los que van a permitir realizar las transacciones de las cuentas de ahorros. Entonces vamos a presionar primero en el botón crear cuenta, que es el que nos va a permitir crear una cuenta de ahorros. Entonces presionamos doble clic en el botón crear cuenta y aquí tenemos el código. Entonces el código se compone de un condicional if else, el cual tiene como condición que si txt-nombre.text es diferente de vacío, y además txt-num-id.text es diferente de vacío, y así con cada uno de los text box que tenemos en el primer contenedor. Es decir, que para que el programa permita crear una cuenta de ahorros, todos los text box que tenemos en el contenedor deben tener algún valor, es decir, no pueden estar vacíos. Entonces, si no están vacíos, si todos tienen su correspondiente valor, entonces sí va a permitir ejecutar este código. Entonces lo que hacemos primeramente es crear un objeto de tipo cliente, llamamos a su constructor y le pasamos como argumentos los valores que están en los text box, como lo son los nombres, el número de identificación, la dirección y el teléfono, porque así lo codificamos cuando creamos la clase cliente. Nos ubicamos un momento en la clase cliente y vemos que en el constructor nos pide como parámetro el nombre, el número de identificación, la dirección y el teléfono, que es lo mismo que estamos realizando por medio de esta instrucción. Entonces, ya he creado el objeto de tipo cliente, vamos a crear ahora una variable llamada saldo inicial, que va a ser de tipo de dato double, y le vamos a asignar como valor lo que está en el txt saldo inicial, es decir, el valor que ingresemos en este text box, que va a ser el saldo inicial de la cuenta de ahorros que vamos a crear, lo vamos a almacenar en esta variable. Pero como esta propiedad text, recordemos, devuelve un valor de tipo de dato string, tenemos que pasarlo a double. Entonces utilizamos el tipo de dato double y utilizamos el método parse, que es el que nos permite convertir un tipo de dato string a el tipo de dato double. Entonces, ya almacenado el valor en esta variable, ya podemos crear la cuenta de ahorros. Pero antes tenemos que crear en el formulario la clase que nos va a permitir realizar todas esas transacciones. Y recordemos que esa clase, cuando veíamos el diagrama de clases UML, era la clase banco, la clase principal. Entonces creamos como atributo de la clase for1, que es la clase que representa el formulario, creamos un atributo, en este caso llamado banco, y va a ser un objeto de la clase banco. Recordemos que la clase banco, vamos un momento a la clase banco,
nos pide como parámetro en el constructor el número de sucursal y el nombre del banco. Entonces le pasamos los argumentos. En el caso del primero, le colocamos que va a ser el banco con la sucursal número 1 y que se va a llamar XYZ. Ese va a ser el nombre del banco o de la sucursal. En el caso del evento load del formulario, lo que hice fue que al ejecutarse el formulario o al cargarse el formulario, no va a tener como texto esto que dice aquí form 1, sino que va a tener como valor lo que tiene el objeto banco en su atributo nombre banco, es decir, el nombre de la sucursal que le colocamos en el constructor va a aparecer cuando nosotros ejecutemos el formulario. Entonces eso es lo que quiere decir esta línea. Entonces situémonos de nuevo en el botón crear cuenta. Entonces ya creado el objeto de tipo banco, ya podemos crear la cuenta ahorros. Entonces utilizamos el objeto banco, utilizamos el punto para llamar al método crear cuenta ahorro y le pasamos los dos argumentos que nos pide el método, el cual son el cliente de la cuenta de ahorros que se va a crear, es decir, el cliente que va a estar asociado a esa cuenta de ahorros y el saldo inicial de esa cuenta. Entonces esos dos argumentos lo tenemos en el objeto CTE y en la variable saldo inicial. Se los pasamos al método y con eso terminamos esa instrucción. Luego de eso llamamos a otro método de esta misma clase del formulario que se llama limpiar cajas, que lo que nos permite es borrar los valores que estén en las cajas de texto. Entonces es un método muy útil en el caso de que lo vayamos a utilizar en otros métodos. Entonces, en el caso de que todas las instrucciones se ejecuten correctamente, la cuenta de ahorros se crea automáticamente y se almacena en la lista. Entonces vámonos un momento a la clase banco para que vean el funcionamiento de este método. Aquí tenemos el método, vamos a explicarlo rápidamente. Recibe como parámetro un objeto de tipo cliente y el saldo inicial que es de tipo de dato double. Creamos una variable inicial que va a ser de tipo de dato boolean. La inicializamos en false y lo que hace este bucle es que verifica que el cliente no tenga una cuenta de ahorros ya creada. Entonces, si ese cliente que le estamos pasando como parámetro no tiene una cuenta de ahorros creada, entonces sí procedemos a crearla por medio de este condicional if. Es decir, si esta variable de tipo boolean sigue con el valor de false, eso quiere decir que el cliente no tiene una cuenta de ahorros creada en el banco. Entonces procedemos a crearla, creamos un objeto al cual vamos a llamar cuenta ahorros y le pasamos los dos argumentos que nos pide el constructor, los cuales son el cliente y el saldo inicial. Entonces se los pasamos al objeto. Utilizamos el atributo llamado cuenta ahorros, que es una lista, y por medio del método add agregamos ese objeto a dicha lista. Y por medio de un MSGBox mostramos al usuario del programa que la cuenta de ahorros fue creada correctamente. Y eso es lo que realiza el método crear cuenta ahorros de el objeto de tipo banco. Aquí podemos ver el atributo cuenta ahorros, que es una lista y que va a manejar objetos de tipo cuenta ahorro. Entonces pasemos ahora a otro botón, que es el botón nuevo, que simplemente lo que hace es limpiar los text box. Entonces aquí de nuevo utilizamos el método limpiar cajas, que nos permite borrar los valores de los text box. Pasemos a otro botón, el botón ingresar dinero. Aquí tenemos el código de lo que realiza el botón al presionar clic sobre él. Coloco el código dentro de un capturador de errores try catch y en el caso de las instrucciones del try vamos a crear una variable a la cual voy a llamar número cuenta y valor a ingresar, ambas de tipo de dato entero. Estas variables me van a permitir almacenar los valores que nos piden los input box, es decir, cuando nosotros presionemos clic sobre el botón PTN ingresar dinero, va a aparecer un primer input box pidiendo al usuario que ingrese el número de la cuenta
a la cual se va a ingresar el dinero. Entonces el usuario ingresa en la casilla del input box el número de cuenta a la cual se va a ingresar el dinero. Entonces ese valor se va a guardar en esta variable y de igual forma va a suceder con el valor a ingresar. Va a salir un input box pidiendo al usuario que ingrese el valor a ingresar a la cuenta de ahorros. Entonces ese valor se va a almacenar en esa variable. Luego de tener los dos valores en esas variables, llamamos al método ingresar dinero cuenta del objeto banco. Recordemos que este método nos pide dos argumentos, el cual es el número de cuenta y el valor a ingresar. Nos pide el número de cuenta porque tenemos que especificar a qué cuenta de ahorros se va a ingresar el dinero. Entonces es por ello que utilizamos el número de esa cuenta. Luego de colocar los dos argumentos, si todo se ejecuta correctamente, el dinero se va a ingresar correctamente a esa cuenta de ahorros. En el caso de que ocurra algún error en este código, se va a ejecutar las instrucciones del catch, que va a mostrar en un MSG box que ha ocurrido un error, que se ha ingresado un valor incorrecto. Puede ser que se ingresó un valor incorrecto en el número de cuenta o en el valor a ingresar. Entonces es por ello que colocamos un capturador de errores. Pasemos ahora a otro botón, el botón retirar dinero, que realiza casi el mismo proceso, pero en este caso solamente se va a modificar el nombre de la variable y la información del input box, que sería que ingrese el valor a retirar. Entonces el valor se va a almacenar en esa variable y se va a pasar como argumento al método retirar dinero cuenta. De igual forma, como en el método pasado, si ocurre algún error, se ejecutan las instrucciones del catch y muestra un mensaje por medio de un MSG box. Entonces pasemos al botón ver saldo disponible, que nos va a permitir ver el saldo disponible de una cuenta de ahorros en específico. En este caso solamente creamos una variable, porque solamente tenemos que ingresar el número de cuenta de la cual se quiere obtener el saldo disponible. Entonces se ingresa el número de cuenta y se muestra por un MSG box el saldo disponible, utilizando obviamente el método getSaldoCuenta del objeto banco, que nos pide como argumento el número de cuenta. Entonces si ocurre algún error, se muestra un mensaje por medio de un MSG box. Entonces pasamos al último botón, que sería el botón ver detalle transacciones, y lo que realiza este botón al presionar clic sobre él es mostrar el historial de ingresos y retiros de una cuenta de ahorros en específico. De igual forma, colocamos el código dentro de un capturador de errores y las instrucciones del try van a ser las siguientes. La variable que va a almacenar el número de cuenta que va a ingresar el usuario por medio de un input box. Entonces, por medio del input box, el usuario ingresa el número de cuenta y se almacena en esta variable. Luego creamos una variable llamada ingresos cuenta, que va a ser de tipo leads, y esta variable de tipo leads va a manejar valores de tipo string. ¿Y por qué creamos esta variable? Creamos esta variable para almacenar la lista que nos devuelve la propiedad lista historial ingresos. Recordemos que esta propiedad, vámonos un momento a la clase cuenta ahorro para que veamos la propiedad. Vamos a bajar un poco. Esta propiedad lo que nos devuelve es una lista, que en este caso sería el atributo historial ingresos, y también tenemos una propiedad que nos devuelve una lista con el historial de retiros. Entonces cada vez que se realice alguna transacción, bien sea ingresar dinero, vámonos un momento al método de ingresar dinero, si se ingresa dinero a la cuenta, ese ingreso se va a almacenar en la lista historial ingresos. Aquí tenemos la lista historial ingresos. Por medio del método add agregamos el valor que va a tener ese ítem de la lista. Entonces colocamos valor ingresado, que sería una cadena, lo concatenamos con el valor que se va a ingresar a la cuenta, que es el que se va a pasar como argumento al método.
luego lo concatenamos con la fecha de la transacción, que sería otra cadena, y eso lo concatenamos con la fecha actual. Para obtener la fecha actual, utilizamos el tipo de datos date, utilizamos la propiedad now y utilizamos el método toString para transformar o para convertir ese valor a una cadena de texto. Entonces, cada vez que nosotros llamemos a este método ingresar dinero, la lista va a tener un nuevo registro, que sería el ingreso o el valor del dinero ingresado a la cuenta. De igual forma sucede con el método retirar dinero, pero en este caso se va a almacenar en la lista historial retiros. Entonces, ya explicado esto, situémonos de nuevo en el botón ver transacciones. Entonces, en esta lista o en esta variable de tipo lista llamada ingresos cuenta, vamos a almacenar el historial de ingresos de esa cuenta de ahorros. Recordemos que tenemos que pasarle al método getCuentaAhorro el número de cuenta de la cual se quiere ver esos ingresos. Entonces, luego de almacenar la lista, lo que vamos a hacer ahora es, por medio de un bucle for, agregar al listBox llamado LI ingresos en su propiedad items cada uno de los valores de la lista llamada ingresos cuenta. Entonces se van a ir agregando los valores que están en esta lista en el listBox llamado LI ingresos. De igual forma creamos otra variable llamada retiros cuenta que va a ser el mismo proceso. Va a ser de tipo list, que va a almacenar string y va a almacenar la lista que nos devuelve la propiedad lista historial retiros. Entonces creamos otro bucle for y realizamos el mismo proceso. Vamos a agregar al listBox LI retiros todos los valores que se encuentran en esta lista. Y es de esta forma como mostramos el historial de ingresos y retiros de una cuenta de ahorros en específico. Si hay algún error en este código, se va a mostrar un mensaje de error por medio de un MSGBox. Y con esto terminamos la explicación del ejercicio de cuentas de ahorros. Vamos a ejecutarlo para ver si funciona correctamente. Presionamos en iniciar. Procedemos a colocar los datos del cliente que va a estar asociado a la cuenta de ahorros. Entonces, como nombre vamos a colocarle Juan. Como número de identificación 1, 2, 3, 4 y 5. La dirección vamos a colocarle calle Falsa 1, 2, 3. Como teléfono 33333. Y el saldo inicial de la cuenta vamos a colocarle que va a crearse esa cuenta con un saldo inicial de 500. Entonces, ya colocado todos los datos en los text box, presionamos en el botón crear cuenta. Entonces nos sale el MSGBox que nos dice la cuenta de ahorros fue creada correctamente. Presionamos en aceptar y ya tenemos la cuenta de ahorros creada. Algo que se me pasó a explicarles en este video es que en la clase cuenta ahorros, el número de cuenta o en el atributo número cuenta se asigna automáticamente por medio de un atributo compartido o de tipo shared. Ya esto también lo expliqué anteriormente, así que no voy a entrar a explicarlo de nuevo. Entonces, a este atributo compartido lo he llamado contador numCuenta y lo he inicializado en 1, de modo que al crear un primer objeto de esta clase, el atributo numCuenta va a tener ese valor, que es por medio de esta instrucción que se lo estamos asignando. Al crear un segundo, ya el valor de ese atributo compartido se va a aumentar por medio de esta instrucción, de modo que al crear ese segundo objeto de esta clase, en su atributo numCuenta ya no va a ser el número 1, sino el número 2, es decir, se va a ir incrementando automáticamente. Entonces, esta cuenta que acabamos de crear, que tiene como cliente asociado el cliente Juan, tiene como número de cuenta el número 1. Entonces ya podemos ingresar dinero, retirar dinero, ver el saldo disponible y ver el detalle de las transacciones. Entonces presionamos en el botón ingresar dinero, nos sale el input box pidiéndonos el número de cuenta. Entonces colocamos el número de cuenta que es el número 1, presionamos en aceptar.
Ahora nos pide que ingresemos el valor a ingresar, el dinero que deseamos ingresar a la cuenta de ahorros, y vamos a presionar ahora en 200. Vamos a colocar 200 a esa cuenta de ahorros. Es el valor que vamos a ingresar. Presionamos en aceptar y nos sale un mensaje que dice que los 200 fueron agregados al saldo de la cuenta correctamente. Entonces, si nosotros vemos este mensaje, efectivamente el saldo de la cuenta es 700. Si lo queremos verificar, podemos presionar el botón ver saldo disponible. Ingresamos el número de cuenta, que es el número 1, presionamos en aceptar y vemos que efectivamente el saldo de la cuenta es 700. Entonces ingresamos nuevamente otro valor, el número de cuenta 1, y ahora vamos a agregar, por ejemplo, 650. Presionamos en aceptar. Vemos que nos sale el mensaje que los 650 fueron agregados a la cuenta correctamente. Presionamos en aceptar y vemos que el nuevo saldo de la cuenta es 1350. Vamos a presionar ahora en retirar dinero para ver si funciona. Ingresamos el número de cuenta, que es el número 1. Ingresamos el valor a retirar. Vamos a retirar, por ejemplo, 850 y presionamos en aceptar. Entonces nos sale el mensaje: los 850 fueron retirados de la cuenta correctamente. Presionamos en aceptar y nos sale el mensaje con el nuevo saldo. Su nuevo saldo es 500. Entonces ya vemos que estos tres botones cumplen su función correctamente. Veamos el último botón, que sería el botón ver detalle transacciones. Nos sale el input box para que ingresemos el número de cuenta. Entonces deseamos ver el historial de ingresos y retiros de la cuenta número 1. Presionamos en aceptar y vemos que automáticamente nos salen en los leaks box los ingresos que hicimos a la cuenta de ahorros con valor y fecha y hora. De igual forma con los retiros, solamente hicimos un solo retiro por 850 y es por eso que solamente nos muestra uno solo. Bueno muchachos, esta es toda la explicación del ejercicio de las cuentas de ahorros. De igual forma, les voy a dejar en la descripción de este video el archivo para que descarguen tanto el código como el diagrama y el diseño de la interfaz. Entonces, en la descripción del video pueden encontrar el link y descargarlo. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.